Bueno, pues yo soy Juan Martínez Mena y soy el encargado de llevar esta última mesa. Tengo el honor de ordenarles, que no creo que haga falta. Y esta va a versar sobre la clínica de la pandemia. Nuestra primera ponente va a ser Neri Daurella, que trabaja como psicóloga clínica, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y es miembro de la SEP y de la IARPP. Y para que le pueda interesar, que seguro que a más de uno le ocurre, es autora de un libro titulado Falla básica y relación terapéutica. Y ella nos va a hablar del encuadre interno y externos en tiempo de pandemia. O sea que doy paso a Neri. Muchas gracias. Bueno, encantada de estar con vosotros y compartir algunas reflexiones. Yo no he preparado PowerPoint, voy a intentar ceñirme al tiempo. A ver, llevamos ya un año, ¿no?, inmersos en esta experiencia de la pandemia del COVID-19, que al principio nos pilló a todos por sorpresa, porque en esta parte del mundo en que vivimos nos sentíamos relativamente inmunizados contra enfermedades infecciosas de difusión masiva, gracias a la vacunación infantil, a los progresos científico-técnicos en el campo de la medicina y a los avances en las medidas de salubridad pública. Lo cierto es que veíamos las grandes epidemias como fenómenos del pasado. La mal llamada gripe española de 1918, justo al acabar la Primera Guerra Mundial, había matado a 100 millones de personas, pero ¿quién se acordaba de esta tragedia? O como cosas propias de países subdesarrollados. El 14 de marzo nos obligaron a confinarnos en nuestras casas y solo nos quedó la vía virtual o telefónica como única forma de comunicación con nuestros familiares con los que no conviviéramos, amigos, pacientes y colegas. Vivimos en un mundo globalizado donde los virus se expanden por todo el mundo con una rapidez inusitada y nos pillan por sorpresa. Pero también tenemos recursos antes inexistentes, como son las redes, que nos permiten interconectarnos también con una rapidez inusitada. Yo pertenezco, como ha comentado el presentador, a dos asociaciones internacionales de psicoterapeutas psicoanalistas, la IPA y la IARP. Y en el mismo mes de marzo, ambas reaccionaron con gran rapidez, organizando coloquios online que nos permitieron compartir nuestras reacciones ante la incertidumbre y nuestros temores en aquellos momentos. Yo conservo lo que yo escribí en uno de estos pequeños coloquios a los 4 días de iniciarse el confinamiento. En ese momento mi impresión era esta. Yo decía, aunque el momento es muy duro, me siento afortunada por diferentes razones. A diferencia de lo que ocurría en las epidemias medievales, aquí en Barcelona sentimos que cuando nos piden que nos confinemos en casa, nuestro principal objetivo es no saturar nuestro sistema público de salud para poder cuidar a las personas más vulnerables, para las cuales el coronavirus puede ser letal. Para nosotros, acostumbrados a disfrutar de la vida en la calle, a un estilo comunicativo de gran proximidad física, a recibir turistas de todo el mundo, es muy difícil aceptar que ahora la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a nuestra comunidad es encerrarnos en casa y mantenernos a 2 metros de distancia de cualquier vecino. Las imágenes distópicas de la ciudad china de Wuhan, con todo el mundo encerrado en casa, las calles desiertas, los tanques regándolas con desinfectante, nos quedaban muy lejos. Era difícil creer que podíamos encontrarnos en una situación parecida al cabo de tan poco tiempo. Pero cuando ya vimos las calles italianas desiertas, ya empezamos a entender que no vivíamos en un mundo privilegiado, inmune a las amenazas globales. Pese a todo, fuimos lentos a la hora de reaccionar. Estábamos acostumbrados a ver las epidemias desde la barrera y los psicoterapeutas psicoanalíticos usamos los mismos mecanismos de defensa que el resto de los seres humanos, la negación y la disociación. Esto no me va a pasar a mí. En lo referente al encuadre de nuestro trabajo clínico, cuando vimos que el confinamiento iba a ser inevitable, tratamos de mantener la calma y procuramos actuar lo mejor posible en la relación con nuestros pacientes,
preguntándonos entre los colegas cómo lo íbamos a hacer. Muchos vivíamos instalados en cierta convicción omnipotente de que nosotros no podíamos contagiarnos, que nuestro rol en este mundo es contener y ayudar a los demás y dar buen ejemplo. Como si los vulnerables siempre fueran los pacientes, los demás, y nosotros los cuidadores, los que ofrecemos contención emocional y sensación de estabilidad en momentos de turbulencia. La interrupción forzosa de los encuentros con los pacientes en nuestras consultas nos obligaba a ofrecer variaciones en el encuadre externo, a ofrecer otras formas de encuentro y de contacto, el correo electrónico, el teléfono, el WhatsApp, el Skype, el Zoom y demás medios virtuales. Había que continuar ofreciendo nuestra ayuda como fuera. Y aquí se puso a prueba nuestra capacidad de flexibilidad, de adaptación a medios que muchos no dominábamos, sobre todo los profesionales que nunca habían incluido los tratamientos online en su repertorio, y de mantener la alianza terapéutica a pesar de las circunstancias adversas. Muchos decidimos ofrecer diversas alternativas a los pacientes, un encuadre a medida, no estándar, según sus características y sus circunstancias personales, y en general agradecieron que se les ofreciera la posibilidad de co-construir el nuevo encuadre y sentir que estaban compartiendo la responsabilidad de experimentar cómo funcionaría el tratamiento en una situación insólita para nosotros y para ellos. En mi caso, por lo general, optaron por continuar con el tratamiento online o por teléfono, y también hubo algunos, sobre todo los que no reunían condiciones en su casa para garantizar la intimidad de las sesiones, que prefirieron suspender la terapia temporalmente y tratar de poner a prueba su capacidad de salir adelante con sus propios recursos mientras pudieran. Hubo encuadres muy variados, desde las videollamadas de WhatsApp desde el coche, porque en la casa no tenían condiciones, hasta las que se hacían desde parques y jardines. En cuanto al contenido de las sesiones, aquí seguramente ha habido muchas diferencias según las características de cada diada paciente-terapeuta. No creo que queden muchos terapeutas que, trabajando en circunstancias como estas, en las que ambos comparten un contexto potencialmente amenazador para la vida de ambos, sigan centrados en la interpretación del mundo interno del paciente según sus teorías psicoanalíticas profundas, un poco al modo en que procedía Melanie Klein en plena Segunda Guerra Mundial, con el pequeño Richard, aquel niño de 10 años muy asustado por los bombardeos alemanes de Londres, que seguía muy de cerca las noticias sobre la guerra y recibía interpretaciones de su analista sobre su temor a que ella y su mamá murieran como consecuencia de los ataques destructivos del niño, fruto de su voracidad y de sus celos. Los psicoanalistas contemporáneos, especialmente los que compartimos una perspectiva relacional y concebimos la relación terapéutica como el encuentro de dos personas en un determinado contexto, y sabemos que cada persona requerirá una aproximación diferente y un encuadre adaptado al momento y a las circunstancias externas en las que nos encontramos inmersos, reconocemos que pacientes y analista estamos en el mismo barco y sometidos a la misma zozobra ante la tormenta que se nos ha venido encima. Otros de vosotros habéis usado la metáfora del barco, yo creo que es muy buena. Es decir, reconocemos que compartimos muchos sentimientos y podemos manifestarlos, porque ya no nos sentimos obligados por la regla de la neutralidad, abstinencia y anonimato que regía en el psicoanálisis clásico. Otra característica diferencial de los psicoanalistas relacionales contemporáneos respecto a enfoques como los de Melanie Klein es la de nuestra conciencia de que vivimos en un mundo muy conectado y que ante una pandemia que nos obliga a aislarnos para proteger nuestra vida y la de los demás, reconocemos que sentimos ansiedad y miedo y movilizamos los recursos a nuestro alcance para que la distancia física obligada no se convierta en aislamiento social. Para ayudar a nuestros pacientes hemos de buscar ayuda entre nosotros, es lo que estamos haciendo ahora. Los foros virtuales que se han activado como respuesta a la COVID-19 son un buen ejemplo de cómo una situación de amenaza universal provoca una reacción de solidaridad
colectiva y apoyo mutuo. Y así vamos comunicándonos nuestras experiencias y aprendiendo unos de otros, en una situación que es nueva para todos. Como dijo Susi Federici, una psicoanalista italiana, en el foro de IARP, dijo: nosotros y nuestros pacientes estamos inmersos en un estado de ansiedad más o menos conscientemente y nuestra tarea es intentar transformar la ansiedad en un estado de miedo que nos sea útil como arma para combatir un peligro objetivo. Hemos de tener el valor de compartir... Disculpa, ¿sí? Te quedan 4 minutos, discúlpame que te interrumpa. Era para de acuerdo. Pues hemos de tener el valor de compartir el miedo juntos. Entonces, ahora no solo es el miedo ya a estas alturas, sino que es las dudas, ansiedades, temores, mecanismos de defensa que se han activado en la comunidad psicoanalítica. Ahora ya no hablo de los pacientes, sino de los colegas, ante una pandemia que ha desencadenado una crisis no solo sanitaria, sino económica, social y existencial, y que va a cambiar el mundo. Veo que he hecho una previsión de tiempo equivocada, así que solo añado una cosa que me ha llamado la atención. En el último número del International Journal, por primera vez en la vida, hay una carta de un psicoanalista explicando cómo empezó negando y luego el paciente le dijo: oiga, usted, cuando él le dijo, ¿quieres hacer la consulta? Dio por descontado que el paciente iba a venir a la consulta cuando aún no era obligatorio el confinamiento, y fue el paciente el que le dijo: oiga, pero no, los que tienen más de 65 años no están en riesgo. Se lo dijo el paciente al psicoanalista. Entonces le dijo esto: dígame la verdad, ¿cómo está usted en realidad? Empezó la sesión diciendo el paciente: ¿cómo está usted en realidad? Y entonces el analista se queda desconcertado y el paciente de pronto le hace consciente de su edad. Luego explica cómo este analista pasa por el COVID, se siente súper agradecido a todos los médicos, enfermeras, etcétera, que le han cuidado, y aterriza un poco de este primer sentimiento de omnipotencia y de estar siempre viéndolo todo desde la barrera. Entonces, actualmente lo que sí que vemos es que ya no solo estamos en primera línea del miedo, sino que al cabo de un año todas las emociones asociadas a la fatiga pandémica a la que os habéis referido, que serían la desconfianza, el hastío, lo que podríamos llamar la desesperanza aprendida tomando vocabulario de otros colegas, o la ira, la intolerancia, las restricciones, incluso las reacciones destructivas o autodestructivas, todo esto nos estamos encontrando en nuestra actual trabajo. Entonces aquí la pregunta sería: ¿cómo vamos a salir transformados de esta experiencia? ¿En qué sentido? Vamos a haber aprendido a adaptarnos a diferentes encuadres sin perder lo fundamental de nuestro trabajo, a no descolocarnos cuando salimos de las 4 paredes físicas de nuestras consultas y entramos en el mundo de la comunicación virtual, a no perder nuestra capacidad de infundir confianza y esperanza, pese a estar muchas veces rodeados de mensajes que inducen al pesimismo y a la desesperación. Yo creo que encuentros como este que estamos teniendo hoy, que habéis organizado, van en una buena dirección, porque creo que es muy importante lo del cuidar a los cuidadores. Y cuidadores que hemos visto que son mayormente del género femenino, ¿no? El 80% según nos ha dicho Ricardo. Cuidar a las cuidadoras. Entonces, promover una solidaridad colectiva y la creatividad como elemento básico para la salud mental individual y colectiva. Yo creo que de esto se trata. Ya lo dejo aquí, ya para el coloquio seguimos. Neri, muchísimas gracias por tu intervención y tus opiniones. Y ahora vamos a seguir disfrutando, en este caso, pero ahora con Remedios Gutiérrez, que ella es licenciada en Medicina y está especializada en Psiquiatría y Medicina Interna en Endocrinología. Es psicoanalista directa del CEAP y nos va a introducir en el manejo narcisista de la pandemia. Cuando quieras, Remedios.
No se te oye, Remedios. Dale a la voz. Empieza. Vale. Al elegir este título para mi comunicación en la jornada, tenía en mente que además de la pandemia de COVID, nuestra sociedad está inmersa, en mi opinión, en una pandemia narcisista. Por ello, el manejo de esta pandemia no está únicamente en las personas individuales con una personalidad narcisista, sino como una sociedad que se caracteriza en cierta medida por este funcionamiento, maneja este problema. Como no soy socióloga, he consultado algunos trabajos que se ocupan de este asunto. He visto discrepancias en cuanto a la idea de que la sociedad funciona en gran medida de este modo, y por eso solo planteo una reflexión que surgió en mí al comprobar que en mi consulta, desde finales del siglo XX hasta ahora, han ido aumentando los componentes narcisistas de mis pacientes. Esta percepción coincide con la de varios autores de los ámbitos de la historia, la filosofía y la sociología. Por ejemplo, Lipovetsky nos habla en su obra La era del vacío de la sociedad posmoderna, con un narcisismo basado en el hiperindividualismo, en un uso de las nuevas tecnologías que puede facilitar el desarrollo de una falsa autoestima de cara a la galería, y un cambio en el concepto de cultura, la cual se hace inseparable, según sus palabras, de la industria comercial. Así que hablaré un poco de todo esto, pero recordando aspectos del narcisismo para llegar a la clínica, desde donde podemos ver cómo se maneja este tipo de problemática, la pandemia. Antes de seguir, quiero dejar claras dos cosas, que el narcisismo del que voy a hablar es un trastorno de la personalidad más o menos grande, no de rasgos narcisistas que se dan en personas un poco jactanciosas. Y segundo, que aunque me atreva a hablar de la sociedad narcisista desde mi perspectiva psicoanalítica, soy consciente de que no es fácil hacer coexistir un enfoque psicodinámico del sufrimiento que padecen y hacen sufrir los narcisistas con el enfoque sociológico o filosófico que estudia los cambios sociales, pero creo que pueden ser compatibles. Empecemos por Freud. Quiero empezar por Freud porque yo soy amiga de la historia y me gusta conectar el pasado con el presente y con el futuro. El creador del psicoanálisis fue calificado por Paul Ricoeur como uno de los maestros de la sospecha junto a Nietzsche. Con esto se refería a que la aportación básica que hizo Freud fue descubrir cómo funciona la mente inconsciente, cuestionando que los actos y deseos humanos fueran exclusivamente frutos de la conciencia. De ahí que se interesara por los sueños, que son una manifestación inconsciente, tarea que también desarrolló otro gran pensador que fue Jung. El narcisismo llamó la atención de Freud como estructura psicológica, haciendo alusión al mito de Narciso, según la versión de Ovidio en su obra La Metamorfosis. En dicho mito, Narciso era un joven de extraordinaria belleza al que seguían efebos y ninfas por los bosques. La ninfa Eco quedó prendada de él, pero Narciso lo rechazó igual que a todos. Ante este rechazo, que Narciso expresó diciendo «antes moriré que tú puedas gozar de mí», Eco huyó desconsolada y se extinguió, dejando su voz impregnada en las paredes de la cueva donde se refugió. La diosa Némesis de la justicia decidió vengar dicha ofensa con la maldición de que Narciso se enamorase de su propia imagen. Así, cuando Narciso se vio reflejado en las cristalinas aguas de un río, no pudo separarse de aquella bellísima imagen y se consumió. Este mito, entre otras muchas cosas, nos dice que no es posible supervivir sin la interacción empática con los otros. La empatía es el fundamento de la ética personal, lo cual permite el funcionamiento equilibrado de la sociedad. Antes de seguir, aclararemos que el concepto de narcisismo de Freud lo introdujo en 1914, aunque ya la había usado anteriormente, pero la defiende Freud en esta época, diciendo que desde el comienzo de la vida hay dos pulsiones básicas, autoconservación y sexualidad. Lo que ocurre es que al principio no pueden distinguirse porque la pulsión sexual está dirigida hacia el propio sujeto, de modo que solo puede distinguirse cuando, con el paso del tiempo, se dirige al objeto.
La etapa inicial, por lo tanto, es el narcisismo primario, distinto del que se produce cuando la libido objetal se retira del objeto para referirse al propio individuo, que es el narcisismo secundario y es el que nos interesa desde el punto de vista clínico, porque lo anterior era una teoría de Freud, una deducción teórica de Freud. A lo largo de más de un siglo, el desarrollo del psicoanálisis llevó a que muchos autores, a partir del trabajo con pacientes, hayan aportado más datos para una visión más completa del fenómeno patológico narcisista. Entre estos autores están Kember, Rosenfeld, Kohut, Winnicott, que discrepan en muchos puntos de partida y formas del desarrollo de la personalidad narcisística, pero que coinciden en gran grado en una clínica similar. Esto se debió en gran parte al desarrollo del concepto de self, que Freud utilizó como sinónimo del yo y todavía se utiliza frecuentemente así. Para aclarar la diferencia entre yo y self, diré que yo, como pronombre personal de primera persona, designa a mí mismo, es decir, self, mientras que el yo, como sustantivo, designa un sistema psíquico encargado de la conciencia y de la coordinación de la acción. Narcisismo y autoestima tienen aparente relación entre sí, pero os digo aparente porque la persona narcisista lo que muestra, en mayor o menor grado, es una máscara de gran autoestima, máscara que es una coraza defensiva que cubre un vacío. El narcisista no se valora a sí mismo, sino a través de cosas que posee, belleza, dinero, poder, inteligencia, etc., pero no a la propia persona. En el fondo, su carencia de valor propio se recubre de la máscara. La sintomatología y la gravedad del narcisismo son variables. En general, los trastornos de personalidad tienen grados. En los últimos tiempos ha habido gran interés en centrarse en la clínica para entender estas diferencias, lo que ha llevado a recordar a Rosenfeld, que en el 64 y 71 escribió 2 artículos mencionando 2 formas clínicas de narcisismo patológico: los narcisistas de piel fina o vulnerable y los de piel gruesa o grandioso. Ambos grupos hacen referencia a aspectos de cualquier personalidad narcisista, pero unos síntomas se manifiestan abiertamente mientras que otros permanecen encubiertos. Lo que comparten ambos es el egocentrismo, las dificultades profundas de relación con los otros, pero con necesidad de ellos para reafirmar su autoestima, que estriba en sentirse admirados. Los de piel fina o vulnerable son frágiles, hipersensibles, se sienten heridos con facilidad y les resulta muy difícil enfrentarse a cualquier frustración, aunque consideran que el problema es de los demás y que ellos son las víctimas. A partir de ahí, los de piel fina manifiestan, a veces de modo más visible para ellos, pero disimulando para los demás, el corazón de la patología narcisista, que es vulnerabilidad y vacío, lo cual les produce sufrimiento, tal vez porque la estructura que tapa el vacío es más débil. Por eso es más fácil que acudan a terapia. Los de piel gruesa son insensibles a sentimientos profundos, se caracterizan por gran envidia que enmascara con el desprecio al otro. También tienen una falta extrema de empatía y un self grandioso que encubre el vacío interior y que les permite manifestarse como superiores y capaces de todo. Esto les hace seductores para muchas personas, pero dependen de la admiración de los otros, a quienes desvalorizan y pueden manipular, sin escrúpulos, para conseguir sus propios fines. Como no se sienten enfermos, solo acuden a terapia cuando sufren un fracaso y no ven el modo de salir de ahí. Cada uno de estos tipos de narcisismo hace que el manejo de la pandemia sea diferente en cada uno de ellos. Según mi experiencia, que siempre es pequeña en esta profesión y en lo que he podido contrastar con otros, las personas narcisistas de piel fina suelen preocuparse en gran medida de la pandemia, sin llegar a la hipocondría, pero con la necesidad de tener bajo control todo lo que ocurre. Al haber mucha incertidumbre en la evolución de la pandemia, tantas contradicciones en la información institucional que recibimos y la variedad de funcionamiento de las personas, desde el cuidado extremo de las normas hasta la negación, este tipo de personas narcisistas se sienten muy inseguras, pero sin reconocerlo o ser consciente de ello, y vuelcan su miedo en la crítica agresiva de los demás,
llegando en algunos casos al insulto, sobre todo por las redes sociales. Por otro lado, los de piel gruesa que se sienten invulnerables, pero paradójicamente se suelen proteger sin ninguna empatía por los demás, pero presentando una imagen de interés y ayuda, porque esa imagen sirve para ser valorado. Algunos de ellos han sembrado las redes sociales con bulos, de modo que cuando son visitados por muchas personas, sean para alabarles o criticarles, obtienen una satisfacción por la notoriedad, aunque no se conozca su identidad. En general, aprovechan la pandemia para buscar en ella un beneficio personal, pero son precisamente muchas de estas personas que llamamos narcisistas de piel gruesa, las que, según mis datos, parece que han llegado a puestos de responsabilidad en instituciones y empresas de distinta índole. Estas personas muchas veces no son las más preparadas o capacitadas, pero suelen ser seductoras, dominantes y con imagen de superioridad, todo lo cual les ayuda a medrar. En estos últimos años han surgido numerosos trabajos de psicoanalistas y sociólogos alertando de este problema. Por ejemplo, un libro reciente de la psicoanalista francesa Irigoyen, titulado Narcisistas al poder. En casi todos ellos se indica que desde hace varios años la sociedad ha confundido autoconfianza con narcisismo. Incluso algunos profesionales de la psicología y de la sociología han sostenido que los males de la sociedad se deben a falta de confianza en uno mismo y propugnan reforzar el narcisismo sin distinguir la normalidad de la patología. Esto ha creado un campo de cultivo para el desarrollo del hiperindividualismo, con el mensaje de que para triunfar hay que hacerse valer, pero no valer por los propios valores, sino incluso con engaño y manipulación, la llamada posverdad. Esto por sí solo no hace narcisista patológico a quienes no tienen esa estructura de personalidad, pero influye en los códigos familiares, favoreciendo la falta de límites y la valoración de los hijos, no por lo que son, sino por adecuarse exitosamente a las exigencias del entorno, como también influye en los criterios pedagógicos. Todo esto son factores que se añaden a la problemática familiar que favorece el narcisismo, al igual que la sociedad de tiempo de Freud favoreció la histeria de conversión. Además, estos valores sociales estimulan que el común de las personas sientan gran admiración por los narcisistas megalómanos y arrogantes que así logran puestos importantes. Desde esos puestos de poder, este tipo de personas han influido de modo notable en el manejo de la pandemia a nivel colectivo. En general, parece que lo han hecho de modo confuso, debido a que tienen que mantener un difícil equilibrio entre, por una parte, la apariencia de interés por los temas que repercuten en los demás, de los que son responsables en su ámbito de trabajo, y, por otra parte, el deseo de utilizar la pandemia en beneficio propio, que sería su único objetivo. Bueno, estas son las reflexiones que he compartido con ustedes respecto a este tema, pero desearía añadir que en esta pandemia que nos enfrentó a una realidad difícil, hay muchas personas que la están asumiendo con empatía, generosidad y responsabilidad, es decir, que no son narcisistas. Muchas gracias a todos. Remedios, muchas gracias a ti y creo que ha sido bastante interesante. Ahora voy a dar paso a José Luis Lobo, que profesionalmente es psicólogo, especialista en clínica y ejerce como psicoanalista didacta del CEAP. Y él nos va a dar una visión del manejo hipocondriaco de la pandemia. Cuando quieras, José Luis. Sí, gracias. Hola a todos. Bien, como ya está dicho, esta comunicación quiere ofrecer una exposición breve acerca o en torno a cómo abordar los síntomas hipocondríacos.
también va a suscitar tal vez más preguntas que ofrecer soluciones. Y en ese sentido también querría compartir algunas experiencias profesionales que he tenido durante la pandemia en torno a estos temas de síntomas hipocondríacos. ¿Qué ocurre con la hipocondría en tiempos de pandemia? Aumenta superponiéndose al peligro real del contagio, disminuye y se torna más presente e importante el temor al contagio, se queda igual. Bien, puede haber, naturalmente, según las personas y su historia, diversas reacciones. La hipocondría es un síntoma, es una manifestación. ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Y se me ve también? Sí, se te oye y se te ve perfectamente, José Luis. Vale, porque yo ahora no veo a nadie. No sé qué habrá pasado. Bien. Si no te oyéramos, te aviso. Vale, gracias. Bien, entonces la hipocondría es un síntoma, es una manifestación de dolor, de molestia, de preocupación, de temor, que tiene sus causas, ¿verdad? Sabemos que esa preocupación intensa y repetitiva sobre la propia salud y a partir de molestias, digamos, leves o de poca importancia, generalmente localizadas en el cuerpo, aunque hay otros tipos de hipocondría, como la moral o la del ideal del yo, ¿no? Pues sabemos que no es un temor razonable ante un peligro grave y, por tanto, real, sino que es algo, digamos, inventado, valga la expresión, por la propia mente, que coloca en el cuerpo, otras veces en zonas de la mente o en áreas de la mente, un temor excesivo a que algo grave, importante, me ocurre o me va a ocurrir. Es como si el síntoma diera a entender que esta gravedad y esta preocupación mía, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me puede pasar? Algo grave me está pasando. Tiene una especie de cierto simbolismo en la medida en que hay una cierta advertencia vaga, difusa, descolocada, de que algo sí verdaderamente ocurre. Recuerdo en este sentido algo que contaba el doctor Aramoni sobre un paciente que tenía un grado muy intenso de hipocondría relacionado con el temor a padecer cáncer. Y lo repetía y hablaba abundantemente de sus sensaciones respecto a esto, indicando la casi certeza que tenía en que tenía un cáncer, a pesar de que ni los médicos, ni los profesionales, ni las pruebas que se había hecho detectaban nada. Entonces el doctor Aramoni le dijo, dice, sí, yo creo que tiene usted un cáncer, pero no del tipo que usted piensa, corporal, ¿no? No del tipo que usted piensa. Entonces, quería subrayar esta preocupación intensa por uno mismo, en la, digamos, soterrada impresión de que algo ocurre. La mente, como defensa, lo localiza frecuentemente en algún órgano del cuerpo
o en alguna enfermedad corporal, ¿no? Pero es también muy renuente a que se le quite importancia. De nada sirven, ¿no?, las opiniones de los demás que puedan estar fundamentadas, ni la de los profesionales de la medicina, ni de las pruebas que se haya hecho, ni la propia experiencia, que teniendo esa intensa preocupación por la propia vida, por la propia salud, ¿no?, durante mucho tiempo nunca le ha ocurrido nada real. Bien, entonces, para entender cómo abordar el problema del síntoma, es necesario que hagamos algunas consideraciones previas. En la cultura psicoanalítica no se plantea el tratamiento del síntoma. No se centra en el síntoma para eliminarlo en primera instancia. El síntoma caerá por sí solo una vez conocida y resuelta la causa subyacente, inconsciente, que lo produce. El síntoma forma parte de una estructura dinámica de la persona que ha logrado, incluso con el síntoma, mantener un cierto equilibrio. Precario, un equilibrio precario, pero al fin y al cabo un cierto equilibrio. En ese sentido, una eliminación forzada o coaccionada del síntoma provocaría una desestabilización de la personalidad del paciente, con consecuencias peores que el mismo síntoma, al verse invadido por una angustia intensa para soportarla. En el mejor de los casos, si por cuestiones, digamos, mecánicas o de otro tipo, lograr eliminar el síntoma, lo mejor que podría ocurrir es que la persona generara otro síntoma. Al no haber resuelto las cuestiones de base, que son las que crean esa ansiedad. A la vez, sin embargo, las personas van al tratamiento por el síntoma, a causa del síntoma. Sufre por el síntoma y quiere quitárselo. Y quiere que el tratamiento se lo quite. Habla constantemente y profusamente del síntoma, quedándose en su persistencia agarrada a esa manifestación. También, con el tiempo, puede cuestionar el tratamiento, que no le ayuda a quitarse el síntoma. ¿Qué hacer, por tanto? ¿Caerá el terapeuta en esa trampa y se acomodará a la demanda del paciente, generando tal vez una especie de psicoanálisis salvaje o actuando una otra forma como el furor curandi, centrándose solo o predominantemente en el síntoma? ¿Qué hacer, por tanto? Esta pregunta tal vez cabría reformularse de otra manera. ¿Qué oculta el síntoma? En este sentido, naturalmente, la persona necesita fortalecerse progresivamente
durante el tratamiento para poder afrontar la causa inconsciente que genera angustia, fruto de un conflicto no resuelto. Esto se puede ir consiguiendo, digamos, progresivamente, paso a paso. Por una parte, con una actitud de escucha por parte del terapeuta, del analista, escuchando a la persona con respeto y aceptación y con la necesaria empatía para comprenderle. No solo comprender lo que le pasa, sino comprender a la persona que se tiene delante. José Luis, disculpa, ¿Sí? Estás a 4 minutos, ¿vale? Bueno, construyendo con el paciente una relación que es constructiva y es el eje fundamental. Y también orientando en la búsqueda de esa causa verdadera que está velada. En la experiencia profesional durante la pandemia me ha llamado la atención dos aspectos. Uno, el influjo del temor al contagio y la preocupación ante la posibilidad o la duda de si estuviéramos contagiados ya, ¿no?, en pacientes en tratamiento. Y luego, otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es lo extendido, por al menos más de lo que se pensaba o que yo pensaba, la extremada escasez de relación humana de personas que llamaban para consultar una crisis de ansiedad y que también, digamos, tenían algunos síntomas hipocondríacos. Respecto al influjo del temor al contagio en la propia sintomatología hipocondríaca, he observado una cierta flexibilidad en los pacientes en tratamiento, en el sentido de que antes de la pandemia nos centraban todo en su cuerpo, ¿no?, o en algún órgano de su cuerpo. Y durante la pandemia lo centraban en el temor al contagio. Por tanto, esta situación, digamos, parece indicar, de alguna manera, que durante la pandemia ese peligro que también se ha descrito, ¿no?, por los que han expuesto estas encuestas que han realizado y estudiado, toda la reacción de la sociedad, los estados de alarma, de confinamiento, etcétera, etcétera, los medios de comunicación que se han hecho eco reiteradamente y a lo mejor excesivamente, ¿no?, de este peligro de contagio, pues ha ofrecido una nueva versión de la hipocondría, que es ponerlo no solo ya en uno mismo, predominantemente o frecuentemente en el cuerpo, sino en algo que está pasando fuera y que me puede afectar. Respecto al otro aspecto que me ha llamado la atención, son personas que llaman en una crisis de ansiedad intensa, que viven solas, sin relación prácticamente con nadie. No tienen amigos ni amigas, no tenían pareja, no se ven con la familia. Si salen es para hacer las compras necesarias de alimentación, higiene, etc. Incluso han elegido para vivir un sitio apartado en el campo o en alguna urbanización de fuera de la ciudad o pueblo. Más aún, en su comunicación manifestaban que habían elegido
progresivamente y casi sin darse cuenta esa vida de aislamiento y de soledad, aparentemente por otros motivos, bien sea de estar más tranquilo en la naturaleza o de tener unas condiciones más sanas del aire, etc., ¿no? Bien, entonces en este camino empezaron a desarrollar síntomas hipocondríacos leves, hasta que una vez que estaban ya, digamos, aislados, ¿no?, en esa casa, ¿no?, elegida, ¿no?, al cabo de un tiempo estos síntomas se intensificaron de una manera bastante fuerte. Bien, esta correlación entre soledad y aislamiento permanente y muy prolongado, digamos que me hace enlazarlo con la problemática que ya he expuesto muy bien Remedios sobre el narcisismo, ¿no? Porque es algo que encierra a la persona en una preocupación sobre sí mismo de manera permanente, ¿no? Y corta, a veces de una manera tan intensa como la que he descrito, la relación humana de alguna manera mínimamente de conexión o de satisfacción. A veces estas personas se conforman solamente con una presencia física. Es comprensible que en tiempos de pandemia los confinamientos o las limitaciones en las salidas y entradas, pues digamos que aminora de un modo muy claro y muy intenso incluso la posibilidad de una presencia física. Bien, tal vez en el coloquio puedan surgir... José Luis, ¿sí? Disculpa, que te voy a tener que censurar, no por lo que dices, sino por darle el tiempo para tu siguiente ponente, que ya te has pasado de tiempo. Bien, pues nada, solo iba a decir que en el coloquio, si hay alguna otra experiencia, también pueda ser, digamos, comunicada. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Ahora voy a empezar a trasladar preguntas que ya han llegado por el chat desde muy al principio. La primera que tengo es de Lucía Chávez y va dirigida específicamente a Neri, pero yo me imagino que después de que conteste Neri, si alguno de los otros ponentes quiere decir algo, apuntar algo, perfecto. Lucía Chávez pregunta, para ser psicoterapeutas en situación de pandemia, ¿qué medidas de ayuda y autoayuda podríamos tener en cuenta? Bueno, yo un poco cuando en mi ponencia lo que he dicho es que la colaboración y la comunicación mutua, por ejemplo, entre colegas, ya sea entre colegas del mismo nivel, diríamos, los grupos de psicoterapeutas, pongamos en formación, o psicoterapeutas de una determinada edad, o lo que digamos, el compartir las dudas, las experiencias. Cuando al principio todos se preguntaban, ¿vas a visitar? ¿Te vas a poner mascarilla? ¿Vas a aceptar el teléfono? Todo este tipo de cosas, porque todos nos estábamos estrenando, ¿no?, en una situación. Entonces yo creo que la ayuda mutua, tanto a nivel, podríamos decir, de intervisión, ¿no?, o sea, de entre iguales, como lo que sería el buscar como una supervisión, de buscar a personas con más experiencia para poder comentar las cosas que a uno le va sintiendo. Pero teniendo en cuenta que la supervisión nunca será tan súper, porque los terapeutas mayores tampoco han pasado por una experiencia así. Es decir, que yo casi valoro más el poder hacer intervisiones, es decir, comunicación entre colegas, para poder compartir las dudas, etcétera, y formar grupos de intervisión. Me parecería uno de los recursos más interesantes que podría tener un psicoterapeuta joven, por ejemplo, o mayor, también.
Ok, pues ahora van dos preguntas seguidas para Remedios Gutiérrez. Una se la hace Ricardo Gallego, que te pregunta qué te ha resultado más útil para cuidar tu salud mental durante los momentos más duros del confinamiento. Y luego otra pregunta para que la contestes también después de contestar a Ricardo, te la hago yo. Desde el principio de la pandemia se ha utilizado para mí las palabras, y todos sabemos que las palabras son importantísimas y cómo se dicen las cosas. La palabra distancia social y cómo lo podemos unir con lo que tú nos has puesto del narcisismo, si lo ha potenciado, si no lo ha potenciado, etcétera, etcétera. Gracias, Remedios. Bueno, vamos, espera. Sí, te oye. Estaba viendo si se oía o no. Sí. Bueno, pues respecto a la pregunta de Ricardo, de qué a ver, ¿cómo era? ¿Qué ha resultado? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje respecto a la clínica durante la pandemia? Y también no es esa, Remedios, perdona. Esa de la salud mental. He intentado conservar la salud mental durante los periodos más intensos. Yo creo que algo de eso se ha estado diciendo ahora con la respuesta de Neri, que es realmente, la podríamos sintetizar en una palabra, digamos, los grupos de autoayuda, aunque nos parezcan así. Estos grupos pueden ser el poder comunicarse lo más posible o de una manera más profunda con amigos, con colegas, con familiares, que en familiares de diversas edades, al tener una edad mayor también con adolescentes, y entonces de alguna manera te centras también en los problemas del grupo que te dan feedback a ti, pero que tú también se lo puedes dar a los demás, con lo cual realmente se genera algo dentro de esta dificultad de comunicación presencial, ¿no? Yo diría que en este sentido los grupos de autoayuda, que yo les llamo así, me parecen muy importantes. Entonces, en el tema con los pacientes, es el poder, bueno, siempre se hace, pero en estos momentos estábamos compartiendo no solo su problemática habitual, sino mezclada con todos los problemas que traía el COVID y que nosotros también teníamos, con lo cual se hace una interacción muy peculiar, aparte de la habitual, o sea, una interacción en la que cada uno está aprendiendo del otro respecto al COVID en sí mismo. O sea que eso ha sido para mí muy importante en ese punto. Respecto al tema de la distancia social, sí estoy de acuerdo porque que no digo que cada persona que la utilice, porque ya se hace una frase hecha y se usa, pero sí tiene que ver con algo que hace resaltar el narcisismo, porque en realidad es una distancia física, no es decir, una dificultad de estar pegados corporalmente en nuestra visión del otro, pero socialmente podemos relacionarnos a través de muchos medios y en los momentos en que podemos también lo hacemos personalmente. Por consiguiente, sí es una palabra que probablemente ha salido para acuñarse así, porque, pues por lo que decía antes, porque vivimos en una sociedad de este tipo. Vamos, eso es lo que quería decir. Vale. Ahora te voy a trasladar una pregunta de Ángeles Codosero, que por tiempo lo ha hecho antes, pero estoy intentando que todos participen. Entonces ahora voy a pasarte la pregunta a Ángeles Codosero, que dice, que te pregunta, a Neri le pregunta lo siguiente. Con el ejemplo que has puesto sobre los pacientes que nos llevan a la realidad, si los terapeutas también no hemos de traer a las sesiones el contexto. Y hablando de contextos, como terapeutas no tenemos la obligación de poder intentar que se nos oiga e intervenir también en este contexto, lejos de la actitud de los terapeutas anónimos, neutros y abstinentes. Gracias por tu ponencia, que como siempre me ha parecido exquisita. Bueno, muchas gracias, eres una fan. Bueno, lo que yo creo que está claro que hemos de hablar del contexto. Por esto he puesto un poco a modo de caricatura casi, ¿no?
el ejemplo de Melanie Klein y el pequeño Richard, ¿no? Donde cuando caían las bombas, era como si no cayeran las bombas, ¿no? Digamos, solo se hablaba de los aspectos destructivos del niño como en una aplicación de una determinada teoría. Yo creo que actualmente esto sería insostenible. Todos diríamos, esta señora no estaba bien de la cabeza, ¿no? Quizá diríamos esto. En cambio, creo que sí que es muy importante que demos la sensación a los pacientes de que estamos conectados con la realidad externa, que es muy importante, que no nos vivan como personas que van a lo suyo a hablar de sus conceptos y que no se enteran de lo que está pasando. Y en este sentido, la idea del mismo barco me parece fundamental. Por cierto, una cosa que antes, cuando me han preguntado lo del recurso que podíamos usar, ha sido un lapsus bastante curioso, que os he hablado de intervisión y no he hablado de grupos Valent, que es mi especialidad precisamente. Entonces, bueno, os lo recuerdo ahora, porque me parece que el grupo Valent, que es una cosa que empezó funcionando para médicos en Datavistock, etcétera, creo que ahora mismo es muy aplicable para cualquier tipo de cuidador, es decir, para los psicoterapeutas, para los médicos, para las enfermeras, para cualquier persona que vive con este tipo de situación. Creo que lo que era el grupo Valent, que no era un grupo ni de supervisión ni didáctico, ¿no? Ni tampoco terapéutico directamente, en el sentido de que no iba a interpretar a las personas que participaban, sino que creaba este clima donde los profesionales podían compartir sus experiencias en un ambiente que los contenía y les permitía poder sacar algunas conclusiones. Es un buen recurso el del grupo Valent. Quería comentarlo, que no, bueno, es increíble que se me haya pasado por alto cuando me lo han preguntado. Ahora hay una pregunta para todo el grupo que la hace Ricardo Gallego, que es: ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje respecto a la clínica durante la pandemia? Si no os parece mal, le voy a pedir que primero conteste Vivi, que nadie le ha hecho una pregunta, y luego José Luis, y luego ya Neri Remedios. Pues yo creo que ha sido la facilidad con que todos los pacientes que veo online se han adaptado ¿no? Y también un poco, en cierto sentido, un poco de mayor cercanía. Parece una contradicción porque tendremos a considerar lo virtual como no presencia física, ¿no? Y sin embargo, a mí me ha parecido que se han comunicado más, han mostrado un mayor grado de confianza, incluso, y no ha fallado nunca nadie. Entonces, bueno, salvo una vez que se estropeó el aparato, pero o la comunicación, digamos, por el servidor, pero fuera de eso, no. Entonces, yo creo que ha sido en parte pues satisfactorio. Yo quería hacerle una pregunta a Vivi. ¿Ha habido algún caso, porque a mí me ha preocupado que alguna gente joven, no solo adolescentes en la primera fase de la adolescencia, sino también en otras más avanzadas, ¿no? Cuando han tenido que sufrir, valga la expresión, porque no tiene otra palabra, un confinamiento dentro de una familia que es tóxica, ¿no? Que tiene relaciones tóxicas, que parece como que se hacen daño, o que están muy separados unos de otros y luego estallan en mal humor o mal genio, o gritos, o a veces algún golpe se escapa, o familia maltratadora, ¿no? Cuando un niño, un adolescente o un poquito más mayor tiene que estar en confinamiento casi todo el día, ¿no? Y la mayor parte del día en otro tipo de, ¿no?, de convivencia, con la misma familia, con estas características, a mí las llamadas que he atendido me ha parecido de un dramatismo y de una vulnerabilidad
Para continuar con la pregunta original, a Neri o Remedios, la que quiera, ¿qué es lo que os ha resultado más difícil? No, perdona. Vuestro mayor aprendizaje en esta situación, en Bueno, la clínica. el mayor aprendizaje, si podía recoger uno, porque han sido muchos, es el compartir con los pacientes una experiencia real que estábamos viviendo a la vez los dos. Es decir, que compartimos muchas experiencias, aunque sean por vías diferentes, pues nos tocan, etcétera. Pero esto es una experiencia real compartida a la vez y en las que tenemos que comunicarnos, no como, mejor dicho, como decía Neri, que las bombas están cayendo, no las podemos obviar, pues yo creo que eso para mí ha sido la mejor experiencia. Y cuando sea posible también le quería hacer una pregunta a Vivi. Bueno, yo también estaría en la línea de lo que ella dice, de que esta experiencia de estar compartiendo la misma situación con los pacientes ha sido muy impactante y muy emocionante. Y yo la verdad que he tenido, yo no era de las que había usado las pantallas para hacer terapia antes. En cambio, ahora, por lo tanto, pensaba que esto lo tenía asociado a algo que distanciaba, que era frío, ¿no? Y es al revés. He tenido la impresión de que era muy conmovedor, muy impresionante, porque no solamente era como entrar en casa de los pacientes, sino que los pacientes también estaban entrando en tu casa. Digamos que, aunque solo sea el fondo de pantalla, ya era diferente, ¿no? Si las sesiones que las hacías desde casa, por ejemplo. Con lo que todo esto te da de información recíproca y cómo se puede aludir a todo esto en la terapia. Entonces es como se sale de un encuadre completamente que se intenta neutro, diríamos, y en cambio se está como teniendo una percepción visual, aparte de la cara. Las expresiones faciales se ven muchísimo más que cuando estás por supuesto, cuando está el paciente en el diván, no digamos, ¿no? Pero incluso en el contexto, la emoción se transmite muchísimo. Entonces, para mí ha sido muy impactante el comprobar que este medio, la importancia de lo no verbal, la importancia de lo contextual, del ambiente, de cómo te da información sobre dónde vive alguien, y etcétera, y cómo es hasta su gusto a la hora de tener la casa o las condiciones en las que vive aquella persona. Entonces, bueno, esto me ha impactado mucho realmente, porque yo pensaba que lo virtual era una cosa fría y no es verdad. Muy bien. Pues no es porque sea mi mesa, pero habéis sido como un reloj suizo. Y entonces ahora, si os parece bien, os doy las gracias a todos y a todas y voy a dar paso a nuestra coordinadora, la coordinadora del CEAPS, que es Miriam Velázquez, y que nos va a cerrar la jornada. Gracias. Nos va a despedir. Bueno, sin mucho más que decir, me gustaría agradecer enormemente a todos y a todas en su participación en este pequeño encuentro virtual. Nuestra idea era poner a dialogar estas experiencias y aprendizajes que hemos vivido durante la pandemia, intentando traducirlo, vamos a decir, al lenguaje que tenemos en común, que es el psicoanálisis, y las ganas, me voy a atrever a decir también, de comprender al ser humano. Como trabajadores de la salud mental, creo que es un compromiso, pero como personas es una necesidad. No hemos agotado saberes ni los vamos a agotar, pero creo que nos hemos acercado, ¿no? Nos hemos asomado un poquito. Hemos visto al ser humano atravesado por la pandemia desde sus distintas posiciones vinculares, hemos analizado sus formas de duelo y luego hemos cerrado con una mesa clínica que ya sabemos todos que esto nos gusta mucho. Y la verdad es que espero que estemos compartiendo esta misma sensación de, como decía antes, de habernos asomado. Y si no, el solo hecho de atrevernos a aprender juntos, a virtualizarnos, que es un esfuerzo, y flexibilizarnos para encontrarnos, es un ejercicio necesario. Encontrarnos para apoyarnos
y para buscar vías para cuidarnos, porque esto sí que es algo que se ha mencionado y que ha salido por todos lados en todas las comunicaciones, ¿no? Lo relevante de la experiencia de la simetría y el poner en primer plano en el escenario que nosotros como psicoanalistas también estamos tocados, o sea, aparte de lo que ya estábamos tocados, ¿no? Así que les agradezco enormemente. La jornada está acreditada por la FEAP, con lo cual pueden solicitar ustedes su asistencia, y posteriormente vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, que es SEAP, Escuela de Psicoanálisis, por todos los que, para que si quieren revisar más tranquilamente es que tengo al gato aquí hablando de lo virtual, ¿no? Se me atraviesa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos. Adiós. Buen fin de semana.